La suegra Linda, una experta en viajar en autocaravana, pasaba la mayor parte del año recorriendo el país. Gastaba dinero sin preocupaciones, como si creciera en los árboles. Nunca cuestioné su forma de vida, ya que valoraba su libertad. Yo disfrutaba de la tranquilidad al vivir nuestras vidas por separado. Sin embargo, todo cambió el día que intenté sacar dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta, donde David y yo habíamos guardado un fondo de emergencia de $200,000. Para mi sorpresa, el cajero del banco me informó que quedaban menos de $10. Permanecí inmóvil en el mostrador, donde esa cuenta representaba nuestra salvaguarda ante situaciones de emergencia, como problemas de salud o la pérdida de empleo. El empleado revisó los registros y, con compasión en la mirada, me informó que el dinero había sido retirado al día siguiente del depósito por mi esposo, David Bennett. Me sentí sorprendida y furiosa al mismo tiempo. Al regresar a casa, temblando de ira, confronté a David. Miró hacia arriba del televisor sin siquiera parpadear y preguntó: «¿Qué te sucede, maldita sea?» Mi madre dedicó su vida a cuidarme. ¿Por qué está mal ayudarla económicamente? Me trató como si fuera el insensible. Dios mío, Emily, eres tan despiadada. Solo está disfrutando un poco, ¿por qué te molesta? Es mi madre, soy su único hijo. No es mi responsabilidad asegurar su bienestar. La miré sorprendido por su rigidez, luego solté una risa fría y amarga, incrédulo. Está bien, David, dije con voz monótona, ya no me importa. Después de todo, eres tú quien tiene cáncer de hígado y necesita dinero. El tratamiento no lo recibí en el momento en que salí del hospital ese día, mis piernas casi se rindieron. Justo la semana pasada, David y yo asistimos a nuestras revisiones anuales. Se esperaba que fueran de rutina, pero hoy el médico solicitó hablar conmigo a solas. Dejó el expediente con una expresión seria y me informó sobre la condición de mi esposo. Le han diagnosticado cáncer de hígado en etapa terminal. Si encontramos pronto un donante compatible y podemos proceder con el trasplante, aún hay una posibilidad. Mi mente quedó en blanco por completo. David Blanco, de tan solo 45 años, la misma edad que yo, estábamos en nuestra mejor etapa. Nos conocimos a los 35 años a través de un amigo y comenzamos a salir 3 años antes de decidir casarnos. Todos nos consideraban una pareja sensata y madura, y no se equivocaban. Mantuvimos una relación estable, apenas tuvimos discusiones serias en todos estos años. Ahora, sentado en el coche, agarrando el volante y sollozando sin poder respirar, anhelaba con todas mis fuerzas que esto no fuera real. ¿Cómo se suponía que le diría? ¿Cómo podría siquiera hacerlo? Al notar que las lágrimas comenzaban a brotar, opté por tomar la primera decisión lógica que se me ocurrió: dirigirme directamente al banco para desbloquear nuestro certificado de ahorro a 5 años. Habíamos guardado $200,000 en nuestro fondo de emergencia, destinado precisamente para situaciones como esta. Sin embargo, al abrir la cuenta, la cajera frunció el ceño y con voz suave me informó que el saldo actual era inferior a $10. Dudé por un instante, pensando que había escuchado mal. Eso no podía ser posible. Mi esposo y yo abrimos esa cuenta hace 2 años con un certificado de depósito de $200,000. Permítame verificarlo. Conforme con la situación, comenzó a escribir rápidamente en el teclado. Después, alzó la mirada con evidente incomodidad. Al día siguiente, los fondos fueron retirados de la cuenta a nombre de David Bennett. Me tambaleé hacia atrás al escuchar su nombre en voz alta, como si el suelo se hubiera desplomado de repente bajo mis pies. Siempre había tenido la sospecha en el fondo de mi mente,
ya que éramos los únicos que conocíamos los detalles de esa cuenta. Cada vez que recordaba el dinero retirado, me dolía, ya que representaba años de esfuerzo y sacrificio, renunciando a cada pequeño lujo y vacación. Cada vez que hacía un trabajo extra, era para nosotros, pero se lo llevaba todo sin decir ni una palabra. Permanecí allí, atónito, con un pensamiento resonando en mi mente: ¿en qué se lo habrá gastado? Aún confundido, al llegar a casa me di cuenta de que esa mañana había salido con la intención de retirar los 200,000 que habíamos reservado, pero regresé con la cuenta vacía y la cabeza llena de dudas. Casi me paso 2 salidas de la autopista. Llamé al trabajo para informar que estaba enfermo y me senté en el borde de la cama durante lo que parecieron horas, con mi mente divagando en 1000 direcciones. Al escuchar la apertura de la puerta principal, la voz de David indicó: «Mamá, siéntate y recupera el aliento». El calor en California es insoportable en esta temporada. Sería mejor que no conduzcas tanto. ¿Por qué no te quedas aquí un par de meses hasta que refresque? Mi mano se heló en el pomo de la puerta y me quedé inmóvil, en silencio, detrás de la puerta del dormitorio. Linda había regresado y adoptó ese tono de falsa dulzura que ya conocía. Expresó: «Me encantaría quedarme y pasar más tiempo contigo, pero Emily es muy estricta. Sin su aprobación, no me atrevería a instalarme». David rió suavemente: «No te preocupes, mamá, esta es mi residencia. Si a él no le agrada que te quedes aquí, me encargaré de recordarle quién tiene el control. Tengo varios métodos para silenciarla». Mis dedos se aferraron al pomo de la puerta, mis nudillos se volvieron blancos. Este individuo era mi cónyuge, aquel que pensaba que me respetaba a mis espaldas. Parecía como si me perteneciera, linda y complacida. Con tono ligero y arrogante, mencionó: «Tienes razón, hay que mantener a las mujeres bajo control. Observa a las esposas de tu tío, él las dominó a todas y ahora están sumisas. Los dulces son tan sumisos como corderitos una vez que sus esposos establecen las reglas». Me recargué en la pared y mi respiración se volvió más superficial. En ese instante, la fachada de mi matrimonio se desmoronó por completo. Allí estaban, una mujer mayor que representaba ser inocente y un hijo que confundía control con amor, conspirando con confianza sobre cómo manejarme, tratándome como un objeto inanimado. No me moví, quería descubrir la verdadera profundidad de la corrupción. Fue entonces cuando Linda reveló el verdadero propósito de su visita: David. «En realidad, regresé», expresó con ternura: «noto que me estoy haciendo mayor con estos viajes largos que me están afectando la espalda. A menudo no encuentro un lugar decente para descansar, los hoteles son costosos y las camas son incómodas. Si tuviera una autocaravana, preferiblemente una de gama alta, podría continuar viajando sin complicaciones». David dudó sobre si su madre sería capaz de manejarla sola, ya que es mucho trabajo y también peligroso. Sin embargo, ella resolvió el problema con una sonrisa. Un conocido mío que trabajaba como conductor para UPS tenía 2 décadas de experiencia al volante y estaría encantado de ser nuestro chofer. Estamos organizando una caravana para viajar por la costa oeste y los demás se encargarán de pagarla. Gasolina y el hospedaje. Únicamente necesitaría encargarme de conducir la autocaravana. David guardó silencio mientras ella insistía en que una amiga suya conocía a alguien que podía conseguir un vehículo de primera calidad. Normalmente tiene un costo de $800,000, pero podríamos adquirirlo por un poco menos de $500,000. Solo tendrías que proporcionarme $300,000 para comenzar y yo me encargaría del resto a través de un préstamo. Permanecí en la puerta con una expresión perpleja, totalmente en blanco.
Ella había agotado los $200,000 que nos correspondían a los dos. Ahora buscaba otros $100,000 como si fuera algo insignificante. Lo único en lo que podía pensar era en abrir esa puerta y gritar. En ese momento, la sala de estar quedó en silencio. Permanecí de pie detrás de la puerta del dormitorio, sonriendo fríamente para mí mismo. Quizás David finalmente había reaccionado, quizás en el instante en que ella le pidió $300,000, una parte de su mente se despertó. Pero entonces la escuché, la voz de Linda temblando con un tono practicado. Entiendo que te has casado y has decidido prescindir de tu madre, ya que tu padre falleció cuando eras joven. Yo te crié sola y nunca me volví a casar para no complicarte la vida. ¿Recuerdas cuando estuviste enfermo de niño? Pasaba las noches en vela, llena de miedo. Ahora ni siquiera puedes ayudar a tu madre a encontrar un lugar donde dormir. Siempre caías en esa trampa, entre lágrimas y remordimientos, sintiéndote impotente. No llores, mamá, dijo rápidamente. Sabes que nunca he olvidado todo lo que hiciste por mí, ya he entregado $200,000 en los últimos años. ¿Cómo se ha ido todo eso? Ya no tengo más para darte. Todo nuestro dinero, nuestros ahorros, el fondo de emergencia que acordamos crear para despidos, enfermedades. Para la imprevisibilidad de la vida, se lo había entregado todo a mis espaldas. Ni siquiera tuve tiempo de registrar completamente la traición antes de que Linda empeorara la situación. Aún tienes esta casa, ¿verdad? Véndela, y aquí tienes tu dinero, eso fue todo. Exploté al abrir de golpe la puerta del dormitorio y entrar furiosa en la sala de estar. El color desapareció de sus rostros como si los hubieran rociado con agua helada. David se quedó boquiabierto a medio decir algo, con la palabra "el" atrapada en la garganta. Lo observé fijamente, con la voz cortante como un cuchillo. ¿No me dijiste que tu madre financiaba todos sus viajes con el dinero de su jubilación? Primero se puso rojo, luego palideció, buscando algo que decir. ¿Qué te sucede? ¿Estabas escuchando a escondidas? Me reí de manera aguda y sin contenerme. La felicidad llega de repente, sin que me dé cuenta. Aquí están, planeando cómo usar mi dinero en su próximo viaje, y ahora soy yo quien se siente fuera de lugar. Intentó hablar, pero no pudo articular palabra. Continuó hablando, preguntándole a David quién había financiado todos esos viajes de los últimos años. ¿De dónde sacaste esos $200,000 que sacaste de nuestra cuenta sin decírmelo? Su expresión cambió y trató de suavizar su tono de voz. Dio un paso hacia mí, extendiendo la mano como si quisiera tranquilizarme. Emily, escucha, mi mamá ha pasado por mucho. Ha tenido una vida difícil y nunca ha podido disfrutar. Si no le brindamos apoyo ahora, ¿quién lo hará? Con voz temblorosa, le aparté la mano. Es importante disfrutar de la vida, pero no debes olvidar que ese dinero era nuestro. Lo habíamos ahorrado juntos para situaciones de emergencia, para nosotros. Para cualquier eventualidad como la pérdida de empleo, accidentes o gastos médicos. Lo diste todo sin pensar en las consecuencias, David. ¿Alguna vez reflexionaste al respecto? De repente, pareciste molesto, como si yo fuera el problema. Siempre tiendes a dramatizar todo. A veces, la gente se enferma y logra superarlo. Actúas como si cada resfriado costara una fortuna. A veces, simplemente no hay más remedio. La gente fallece, así es la vida. ¿Por qué eres tan exagerado? Fue en ese momento cuando me enfermé, un frío total e irreversible, cuando nos casamos. Linda no contribuyó en absoluto a la boda, ni un solo peso.
David y yo nos encargamos de todo. Al final de la recepción, tomó el dinero de regalo de sus amigos y familiares, sonrió amablemente y mencionó que iba a cumplir su sueño de toda la vida. Ese fue el inicio de su jubilación dorada. Nunca estuvo presente para ayudarnos cuando las cosas se pusieron difíciles. Jamás recibimos respaldo cuando nos costaba llegar a fin de mes, incluso lo dejó claro que no esperáramos ayuda si teníamos hijos. A pesar de haber respetado y adaptado a la situación, ahora de repente ella se presenta como la desinteresada, la víctima, mientras yo soy la mujer despiadada que se niega a apoyarla. Mantuve silencio con la mandíbula tensa y en ese momento Linda adoptó por completo el papel de mártir. Pidió que dejáramos de pelear entre sollozos y dijo que todo era culpa suya, que ya debería haber fallecido para no ser una carga para ninguno de los dos. Anunció que llamaría a sus amigos para contarles: no buscaré empleo realizando tareas domésticas, lavando platos o recolectando latas en la calle. No debería seguir existiendo, ya he tenido suficiente. Mis nervios se han desmoronado por completo. Llámalos de inmediato, no te quedes aquí lamentándote. Nunca he conocido a una madre tan egoísta como tú, vives únicamente para ti y te aprovechas de tu hijo para lograrlo. Si quieres sentirte culpable, cancela tus planes, consigue un trabajo y devuelve el favor. Pero no te atrevas a actuar como si estuvieras muerta en mi sala de estar, como si fuera una especie de arte escénico. Linda se quedó inmóvil. Sujetando su celular como un accesorio en una pésima representación, se quedó inmóvil, totalmente desconcertada por mis palabras. El comentario la dejó clavada en su lugar, como un clavo en un zapato. Su actuación no tenía salida y de repente se rascó la cabeza y se dejó caer en el sofá, histérica y dramática. Está bien, déjame morir, de todos modos, nadie quiere tenerme cerca. Mi nuera me odia y ni siquiera mi propio hijo puede protegerme. ¿Para qué vivir?, dijo sin pestañear. El sofá es cómodo, Linda, le dije con indiferencia. No te vas a quitar la vida con una almohada. En el instante siguiente, David mostró su enojo con un gesto facial retorcido, agarrándome del cabello con fuerza y arrojándome de lado, propinándome una bofetada tan intensa que mi mejilla izquierda estalló de dolor. Pide disculpas a mi madre, gritó. Solo nos visita un par de veces al año y la tratas de esta manera. Llevé mi mano al rostro con sorpresa, aunque me esforcé por no llorar y contesté: sí, viene a vernos de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo se dedica a gastar nuestros ahorros en sus escapadas. David elevó su tono de voz en una octava más alta. Expresó su descontento por la distribución de los recursos en la relación, revelando su verdadera personalidad narcisista y controladora. Al darme cuenta de esto, decidí poner fin a la relación y solicitar el divorcio, a pesar de la sorpresa en su rostro al escuchar mis palabras. La madre de Emily, de manera dramática, ha sacrificado y ahorrado toda su vida, pero ahora desea una autocaravana. Esto la convierte en la villana, según la perspectiva de la narradora. A pesar de no ser una criada, la madre se merece disfrutar de la vida. La narradora cuestiona qué tipo de persona despiadada la abandonaría por unos pocos dólares. Linde, una vez más, interviene cambiando de actitud. La narradora se muestra dispuesta a soportarlo todo si eso evita el divorcio. Las palabras de Emily eran como gasolina. David, molesto, golpeó la mesa y mencionó el divorcio, pero la narradora no respondió. Decidió retirarse a la habitación. Cerré con llave la puerta desde afuera y aún podía escuchar sus voces. Linda se quejó de que estaba siendo ridícula. David, burlón, le dijo que debía tener más paciencia con ella. Paciente, intenta manejar esta casa como si fuera suya.
Mamá tenía razón, a mujeres como ella hay que cuidarlas. ¿La viste después de la bofetada? Se quedó callada al instante. Le han lavado el cerebro con toda esa basura feminista, cree que ahora tiene derechos. Me senté en el borde de la cama, respirando lentamente, no por miedo, sino porque tenía una certeza absoluta: volver a ser agredida sería una tontería. Optar por llamar a las autoridades fue una decisión sensata. La violencia doméstica no es un evento aislado, puede estar por comenzar o ya haber iniciado. Tomé mi celular y marqué el 911. Cuando los agentes tocaron la puerta, ambos rostros se pusieron pálidos. La voz de David tembló al abrir la puerta. «¿Pasa algo?», dijo. Salí, lo señalé y le dije claramente: «El oficial me agredió, fui yo quien llamó». La expresión de David cambió de inmediato e intentó hablar. «¿Estás loca? ¿Llamaste a la policía?». El agente lo interrumpió con una mirada seria y le pidió que baje la mano y retroceda. 2 oficiales más se acercaron y lo arrestaron. La mujer, visiblemente angustiada, comenzó a llorar y se aferró a una de las oficiales. Intentó explicar que era un malentendido debido a una discusión típica de parejas casadas en la actualidad. El agente, con voz firme y directa, le explicó que la violencia doméstica es un delito en Estados Unidos y que golpear a alguien conlleva consecuencias legales. En ese momento, David aún no comprendía la situación y no podía hablar en la estación. «Es verdad, la golpeé una vez, pero estamos casados y ella se lo merecía, faltó el respeto a mi madre». ¿Debería haberlo ignorado? El oficial se dirigió a mí: «¿Desea presentar cargos, señora?». «También podemos emitir una orden de protección de inmediato». No lo dudé: «Quiero presentar cargos, no lo voy a perdonar». La confianza de David se rompió. «¿No puedes arrestarme así? ¿No podríamos hablar primero?». Entonces su tono cambió, más frío, más oscuro. «Emily, ¿realmente quieres llegar tan lejos? Si logras que me despidan, ¿crees que tu vida mejorará?». Le respondí con una mirada desafiante. «Muestra una sonrisa tranquila, eres un funcionario público y una vez que esto quede registrado, estás en problemas. No me importa si pierdes tu empleo, ya que soy financieramente independiente». De repente, Linde intervino con voz temblorosa, pidiendo a Emily que no arruinara la vida de su hijo. En ese momento, pude verla tal como era en realidad y solté una risa breve y sin humor. «¿Qué has estado haciendo en estos últimos años, Linde? ¿Viajar o perfeccionar tu actuación?». Sus labios se tensaron. «Durante mi ausencia, ¿qué actividad más podrías estar realizando?». Levanté una ceja en señal de desafío. «Demuéstralo demostrándome tu arrepentimiento y enviándome $100,000. Si lo haces, estaré dispuesto a firmar el acuerdo». David, con un gesto de frustración, comenzó a llorar nuevamente, lo cual consideré patético. «¿Qué pretendes de nosotros?», gruñó. Respondí con calma y claridad: «¿Quieres una despedida adecuada? Entonces, pide disculpas en voz alta frente a los agentes y redacta una carta de disculpas sincera a mano, con letras grandes y palabras verdaderas. Léela al terminar». Su rostro adquirió un tono gris espantoso. Para un individuo como él, esta situación resultaba más angustiante que ser expuesto en público. Sin embargo, decidió hacerlo por temor a perder su empleo. La vergüenza lo llevó a inclinarse rígidamente 90 grados y pronunciar con esfuerzo: «Mis disculpas». Después de ser vigilado por la policía, redactó un extenso escrito de disculpa. Además, pedí una orden de restricción oficial. Los oficiales tramitaron la documentación de inmediato. Al salir juntos del lugar, reinó un silencio sepulcral.
David evitó mi mirada, pero sus ojos me perforaron con su intensidad en la puerta. El siseo principal en voz baja, con un tono venenoso, resonó en mis oídos advirtiéndome de futuros arrepentimientos. Sin girarme, tomé mi teléfono, busqué el número de mi abogado y al caer la noche, ya había iniciado los trámites para el divorcio. Al salir de la comisaría, solo agarré una maleta y me dirigí directamente a la casa de mis padres. Había tomado una decisión, no quedaba nada en David que mereciera la pena conservar. Esa casa nunca más sería un lugar al que regresaría. Al ver la marca en mi rostro, mi madre no pudo contener las lágrimas y me abrazó con ternura. Al tocar mi mejilla, mi mano temblorosa me hizo exclamar: «Dios mío, Emily, ¿de verdad te golpeó?». La cara de mi padre se enrojeció de ira y golpeó el marco de la puerta de la cocina. Aunque se muestra muy elegante en público, en privado maltrata a mi hija. Debería haber sido maldecido hace años. Les sonreí ligeramente y les di un golpecito en los hombros. No pierdan tiempo hablando de ese individuo, pronto no podrá disfrutar por mucho tiempo. Se quedaron atónitos y confundidos cuando les dije sin rodeos que David tenía. Esa misma noche, organicé una reunión con un abogado de familia y le envié a David un correo electrónico breve y directo, comunicándole que el proceso de divorcio había comenzado oficialmente. Su respuesta fue casi inmediata y desagradable. ¿Realmente crees que algún hombre quiere a una mujer de tu edad? ¡Qué suerte que me haya quedado tanto tiempo! Mi madre ya me había encontrado a alguien nuevo, más joven y más atractivo, una de las hijas de su amiga de la caravana. No como tú, que siempre estás gritando por algo. Ni siquiera me molesté en... Respondes a tu inminente final y sigues luchando por ganar un juego insignificante de quién es más atractivo. Unos días después nos encontramos en el centro de mediación familiar del condado. David llegó con esa misma sonrisa, altanera y grasienta que en su momento me pareció encantadora. Linda estaba a su lado, tranquila y serena, como si tuvieran todo bajo control. Mis padres me rodeaban como si fueran mis guardaespaldas, con expresiones más frías que las mías. La negociación transcurrió sin contratiempos hasta que abordamos el tema de la división de la propiedad, momento en el que surgió la disputa por la casa. La propiedad fue adquirida en conjunto, lo que implicaba una división equitativa. Durante la mediación, presenté los documentos financieros que mostraban que David había retirado una cantidad considerable de la cuenta, compartida sin mi autorización. Todos los fondos fueron destinados a Linda Bennett para sus vacaciones y gastos personales. Ante mi acusación, David intentó restar importancia al asunto, argumentando que simplemente estaba ayudando a su madre. ¿Consideras vaciar los ahorros del hogar y dejar a tu esposa sin nada como un acto de piedad filial? Mi madre, serena pero firme, presentó una orden de alejamiento por violencia doméstica. Este es un aviso oficial del Departamento de Policía. Si rechazas un acuerdo justo, no dudaremos en hacer públicas las acusaciones de abuso. Reflexiona detenidamente si deseas conservar tu empleo. Volteé hacia Linda, quien finalmente dejó de fingir y susurró: David, quizás simplemente no merece la pena poner en peligro tu empleo vendiendo la casa. David apretó con tanta fuerza la mandíbula que temí que sus dientes se rompieran, pero finalmente accedió y llegamos a un acuerdo. La casa, valuada en 950,000, me sería transferida, a pesar de que aún quedaba una hipoteca de 200,000. Sin embargo, acordé pagar 50,000 adicionales por adelantado para nivelar la situación. Parecía que todo había concluido, pero al salir de la oficina de mediación, David se giró hacia mí con un destello peculiar en la mirada. «Fuiste al hospital el otro día», dijo sin titubear. «Sí, ¿y qué?», respondí. «Mi mamá tenía una cita allí.
En la clínica, al ver a Linda salir del área de oncología, se rió suavemente como si hubiera resuelto un enigma. Notó que algo no iba bien al ver tu piel en mal estado. Menos mal que te estás separando de ella, cariño. Te habría arrastrado con ella. David asintió al escuchar tus palabras. Cuando el barco se hunde, saltas, Emily. No voy a arruinarme por ti. No me llames, no preguntes. Los observé a ambos y luego sonreí. Tienes razón, quizás debería cancelar la solicitud de divorcio. ¿Verdad? El rostro de David cambió al instante. ¿Qué estás diciendo? Eres malvado Siseo de verdad. ¿Vas a atraparme solo porque te estás muriendo? Linda saltó como si le ardieran los pies. Vamos, David, aléjate, te va a contagiar, quién sabe qué. Salieron corriendo como ratas, mi papá los vio irse riendo entre dientes. ¿De verdad cree que eres tú el que se está quedando sin tiempo? La verdad es que había ido al hospital esa semana. El médico me dijo que por fin se había confirmado la compatibilidad del hígado de David, pero había una niña de 7 años gravemente enferma que estaba siendo evaluada para una cirugía urgente. Me sentía desorientada ante la situación. Sin embargo, al ver a ambos tan engreídos y desalmados, mi mente se aclaró. Rápidamente, saqué mi celular y contacté al médico para informarle que retiraba mi prioridad. Solicité que procediera con el trasplante del niño y que David esperara su turno. Cada vez que David intentaba arrastrarme con entusiasmo a la oficina del condado para tratar el papeleo de la casa, con su sonrisa engreída y juvenil, sentía la urgencia de quitársela de su rostro. Pronto, mi mamá me llevará de viaje. Durante un mes, recorrimos la carretera como si fuéramos adolescentes de vacaciones de primavera. Marge y su hija se unieron a nosotros. Mi madre mencionó que era una oportunidad única para que la chica y yo conectáramos. Sonreí y asentí, animándola a disfrutar. Me recordó que quizás fuera la última vez que viajara con tanta libertad. Sin embargo, su semblante cambió de inmediato, poniéndose de mal humor durante toda la salida. Su expresión era como la de alguien que ha bebido leche agria. Al llegar a la oficina de escrituras, se detuvo de golpe y con una mirada estrábica y desagradable, me espetó: «¿Tienes prisa por divorciarte porque ya tienes a otra persona?». A lo que respondí: «No, mamá, no es así. En mujeres como tú, la confianza es algo que no se puede depositar». Respondí con una sonrisa fría para decepcionar a David, ya que no soy como él piensa. Se mofó apretando los dientes y desafió a seguir hablando fuerte para ver cuánto tiempo le duraría. Al mes siguiente, viví en paz una vez que la casa pasó a estar a mi nombre y la puse en venta por $1 millón, una cifra increíble. Mientras tanto, David se relajó y se tomó 2 semanas y media de vacaciones, llenando su Instagram con fotos de playas, campamentos y bares en azoteas. Mientras abrazaba y besaba a su reciente pareja con entusiasmo, parecía estar protagonizando un videoclip musical. Nuestro divorcio ni siquiera estaba completamente formalizado y él ya estaba inmerso en una nueva etapa. Incluso me escribió un mensaje privado con orgullo, mencionando que su hijo había aprobado un préstamo para que pudiera adquirir su flamante autocaravana. Estaban preparados para emprender un viaje por todo el país. Mi respuesta fue sencilla: conduce con precaución. Sin poder evitar notar que David lucía diferente, su piel adquiría un tono amarillento y opaco, su vitalidad parecía agotada en cada fotografía. No resulta sorprendente en absoluto, él no tenía conciencia de su enfermedad. Sin mi supervisión en su alimentación, descanso y malos hábitos, volvió a trasnochar, a beber en exceso, a consumir comidas grasosas y a fumar sin control. Finalmente, la enfermedad estaba cobrando su precio.
Llegó el día de recoger el decreto final de nuestro divorcio. Al hacerlo, un sobre me esperaba, lanzándome miradas acusadoras constantemente, como si yo hubiera sido la responsable de arruinar el legado familiar. Entregué el último documento con tranquilidad, el informe médico del mes pasado. Mencioné que eres su madre y que supongo que mereces saberlo. David resopló y expresó su desinterés. A pesar de que le dije que ya era tarde y que incluso si se arrodillara, no lo miraría, asentí con calma. Luego, me dirigí a Linda con una voz serena y controlada, indicándole que me avisara sobre el funeral y que haría una donación de $200. Ella reaccionó con furia ante mi propuesta, mencionando que se había hecho un chequeo completo la semana pasada y que el médico había confirmado que estaba en perfecto estado de salud. Destrozó el informe médico delante de mí, lo pisoteó en pedazos y luego, mientras arqueaba las cejas y extendía las manos, aclaró que no se refería a mí, sino a mi querido hijo. La expresión de David palideció, se arrodilló y se apresuró a recoger los fragmentos. Linda chilló, «Estás loca. Te lo estás inventando. No le hagas caso a esta demente». David le espetó, «Cállate. ¿Por qué demonios lo rompiste? Vuélvelo a armar ahora». Linda, atónita, jadeó, «¿Me gritaste?». Con asombro, abrió mucho los ojos, mostrando su incredulidad. Pero David permaneció impasible. «Deja de llorar de una vez, ya no eres un niño, eres agotador». Fue en ese momento cuando comencé a reír. Ahí estaba él, siempre supo lo manipuladora que era. Simplemente no le importó hasta que le costó algo. Ahora, con la espalda contra la pared, se giró hacia ella más rápidamente de lo que lo hizo hacia mí. La chica que había estado tan orgullosa de destrozar el informe ahora estaba en el suelo luchando por volver a pegarlo con cinta, mientras David flotaba sobre ella, dando órdenes como un sargento. A medida que la velocidad disminuía, su actitud se volvía más desagradable. Observar cómo se destrozaban era casi como una forma de terapia. No sé si fue el estrés o si su cuerpo finalmente cedió, pero mientras David se inclinaba sobre el informe médico destrozado, de repente se agarró el estómago y se desplomó en el suelo con el rostro pálido. No me quedé para comprobarlo, salí sigilosamente mientras el caos estallaba a mis espaldas. A lo lejos, aún podía escuchar los gritos de Linda resonando en el edificio. «Dios mío, David, no asustes de esa manera. Por favor, mamá, llama a una ambulancia». «Mi amor, no puedes irte ahora. ¿Quién cuidará de mí cuando sea mayor?». Al regresar a casa, me di el gusto de disfrutar de 2 platos llenos de estofado de carne con una abundante porción de puré de papas cremoso. Mientras comía, sonó el timbre. Mi padre abrió la puerta y su expresión cambió repentinamente. Saludó a Sal, quien había llegado inesperadamente. Me levanté y me acerqué para encontrarme con David y Linda en nuestro porche, sosteniendo bolsas de regalo y sonriendo. Con rostros llenos de mentiras, mi padre intentó cerrar la puerta de golpe, pero Linda se abrió paso hacia adentro y David la siguió como una sombra. Mi madre rodó los ojos con tanta intensidad que temí que se le quedaran trabados. ¿Qué tipo de drama es este?». David se arrodilló frente a mí como si estuviéramos en un programa de televisión de baja calidad. «Emily, por favor, llévame de vuelta». «Comencemos de nuevo», intervino Linda, recitando sus éxitos con falsa modestia. «Suegros, mi hijo fue un completo tonto. La falta de educación que recibió es responsabilidad mía, pero las discusiones en las parejas no son habituales. En esta ocasión, siente mucho lo sucedido y no podemos darle otra oportunidad». Mi padre se mofó, cuestionando tu concepto de paternidad. «Tu hijo maltrata a su esposa, la engaña y la menosprecia, y tú lo defendiste. Si buscas perdón, muestra algo de sinceridad».
David vio una oportunidad, se volvió hacia Linda y exclamó: «Vamos, mamá, golpéame, haz lo que quieras, solo ayúdame a solucionar las cosas con Emily». Linda cerró los ojos teatralmente, como si invocara una fuerza divina, y zas, le propinó una bofetada. David recibió un golpe de zas en el otro lado, recordándole la importancia de amar a su esposa en lugar de lastimarla. Zas gritó cuestionando si ese era el comportamiento de un hombre. David, con la mano en la mejilla y a punto de llorar, pidió perdón a Emily, reconociendo que ella siempre fue lo más importante para él. Emily, con una risa fría, le reprochó que no se había dado cuenta de su valor hasta que la perdió. «Tu madre te seleccionó, te dejó de lado y ahora requieres a alguien que te asista con tus gastos médicos y te limpie la boca. No estás en busca de una pareja, sino que desesperadamente necesitas a alguien que te cuide sin costo alguno». Su rostro reflejó enojo, pero lo reprimió, sustituyéndolo por una expresión suplicante. «Emily, por favor, considera todos los gratos momentos que compartimos. ¿Recuerdas aquel invierno cuando estabas angustiada y te llevé a dar una vuelta a medianoche solo para tranquilizarte? Te escuché hablar durante horas. No soy perfecto, pero no puedes negarme una oportunidad». En esa ocasión, incliné la cabeza y lo examiné con una mirada tan penetrante que podría cortar el acero. Realmente se asemejaba a su madre, una actuación digna de un premio de la actuación, para ser justos. Si hubiera sido completamente desagradable desde el principio, nunca me habría casado con él. Sin embargo, una vez que nos casamos, todo cambió. Siempre que Linda estaba cerca, se transformaba en un títere sin personalidad, siempre tomando su lado y culpándome por todo. Luego, cuando ella se marchaba, él volvía arrastrándose, lleno de disculpas, y solía dejarlo pasar. Me repetía a mí mismo que no nos veíamos con frecuencia, que no compartíamos hogar, que no merecía la pena discutir. Sin embargo, cada vez que yo cedía un poco, ellos aprovechaban al máximo la situación. Ahora no estaba allí para solucionar las cosas, simplemente me encontraba demasiado enfermo, abandonado y sin recursos como para buscar a otra persona ingenua. Si las circunstancias fueran diferentes y fuera yo quien estuviera enfermo y muriendo, ni siquiera iría al hospital. Probablemente diría que es cuestión de karma. Sonreí amablemente y le dije a David: «Tienes toda la razón, todos cometemos errores. Permíteme reflexionar durante la noche y te daré la respuesta mañana». Sus ojos brillaron como si hubiera tenido una gran alegría. Linda entró con una sonrisa, mostrando sus 66 arrugas de la edad. «Oh, Emily, cariño, no te lo tomes tan a pecho. Mi hijo no es muy expresivo con las emociones. Te golpeó esa vez porque te aprecia. Ya sabes lo que dicen, si alguien grita es porque le importas». Casi me ahogo de risa. ¿Golpear significa amor, en serio? Entonces, levanté mi mano y le di una fuerte bofetada a David en la cara. El color desapareció de sus mejillas y parecía aturdido. Sonreí tímidamente. «Venga ya, ¿no era eso lo que dijiste? El acto de golpear es una muestra de amor, ¿verdad?» Ella apretó la mandíbula, forzando una sonrisa y hasta ofreció la otra mejilla. «Por supuesto, no me importa». La desesperación en su rostro era casi conmovedora, casi triste. Se alejaron un poco después, con las sonrisas aún presentes pero con grietas en las comisuras. En cuanto salieron, mi madre se acercó corriendo. «Emily, dime que no estás considerando regresar a ese individuo despreciable». Mi padre se mantuvo con los brazos cruzados, como un general retirado. «No hay nada que pensar. No permitiremos que vuelvas a ese infierno», dijo con determinación. Sonreí. Tranquilo, les estaba mintiendo.
David está enfermo y es agresivo. Si lo hubiera reprendido en ese momento, podría haber perdido la calma. Es mejor seguirle la corriente, sacarlo de aquí y desaparecer. Tomé el celular, abrí la aplicación de viajes y decidí que al día siguiente nos iríamos de vacaciones. A la mañana siguiente, volamos directo a Florida, solo nosotros tres. Nos registramos en un acogedor apartamento frente al mar en la bahía de Tampa, con cortinas blancas y el suave murmullo de las olas de fondo. Apenas me había acomodado en el lujoso colchón de nuestra habitación con vista al mar, con las ventanas abiertas, cuando mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era David, llamando con urgencia, como si su vida dependiera de ello. «Emily, vengo a buscarte. Vamos al juzgado». «¿Dónde está todo el mundo?», preguntó con voz angustiada. Con desgano, le respondí, «Estoy de vacaciones con mis padres». Pensé que ya era hora de que vieran el mar. Tras un largo y sorprendido silencio al otro lado de la línea, preguntó con tensión, «¿Estás de vacaciones en este momento? ¿Sabes que tengo cáncer?». Utilicé toda mi inocencia para convencer a mis padres de hacer un viaje, algo que siempre desearon. Querían disfrutar de la playa y degustar langosta. «Estoy cumpliendo con mi papel de buena hija, recordando tus consejos sobre disfrutar la vida». Aunque con delicadeza, les recordé que aún están vivos. «¿Esperas que regrese a cuidarte durante tu quimioterapia, papá? No puedo lidiar con esta situación por mi cuenta». Encogí los hombros mientras observaba a las gaviotas volar en el cielo. «¿Por qué no pides ayuda a tu madre? Siempre mencionas que te cuidó desde que eras un bebé hasta que te graduaste. Parece tener la experiencia necesaria». De repente, la voz de Emily cambió y respondió de manera amable, «Cariño, por favor, ¿nos podrías prestar algo de dinero? Estuviste casada durante años, ¿de verdad dejarás que David muera porque no podemos costear su tratamiento?». Ahí estaba, finalmente la verdad. Fingí sorpresa y dije, «Oh, el problema es el dinero». «Qué curioso», juraría que David. Recientemente respaldaste un préstamo para adquirir esa flamante autocaravana. Incluso lo compartiste en Facebook. No puedes venderla, ya que necesitas costear varias sesiones de quimioterapia. Ahora, si me disculpan, nos espera una deliciosa comida de mariscos. Sin esperar respuesta, viví como una persona renovada durante las siguientes 2 semanas. Disfrutamos de aguas termales, exploramos mercados locales e incluso avistamos manatíes en la costa. Después, volamos a Montana para visitar Yellowstone y el Parque Nacional de los Glaciares. 2 semanas más sin preocupaciones. Las llamadas continuaron sin excusas por parte de David y Linda, quienes persistieron durante varios días. En algunas ocasiones solicitaban dinero, en otras me suplicaban que fuera a despedirme. Decidí no contestar ninguna llamada hasta que Linda finalmente me envió un mensaje. «El estado de David ha empeorado, la quimioterapia ha fallado, está oficialmente en fase terminal». Este era el mensaje que había estado esperando. Rápidamente envié a mis padres de regreso a casa con las maletas y me dirigí directamente al hospital. No podía postergar cuidarlo más. Necesitaba presenciar el desenlace de esta lamentable telenovela en el lugar y momento adecuados. Al llegar al hospital, me encontré con, en medio de una acalorada discusión entre David y Linda, que apenas llevaba un mes, David parecía haber envejecido una década. Su cuerpo estaba delgado, con las mejillas hundidas y la piel pálida con un tono amarillento. «¿Qué acabas de decir?», rugió con los ojos muy abiertos. «¿Quieres que deje el tratamiento?». Linda respondió despreocupadamente con su característico tono dulce, «Cariño, todavía no han encontrado a alguien para ti. Obligarte a pasar por esto solo prolonga las cosas».
¿No sería mejor disfrutar de tus últimos días conociendo el mundo y haciendo lo que amas en lugar de estar conectado a máquinas? David estuvo al borde de la explosión. Le entregué todos mis ahorros para que pudieras viajar por el país en esa autocaravana. Ahora que estoy enfermo, todo está hecho. Ella frunció el ceño molesta, como si fuera ella la agraviada. Llevo 30 días aquí durmiendo en sofás y comiendo sándwiches de gasolinera. Ya no soy joven, estoy exhausta. Deberíamos probar la medicina natural, infusiones o algo más suave para el cuerpo. La voz de David se quebró de rabia. ¿Acaso eres mi madre? Me divorcié de mi esposa por ti y ahora, mientras recibo jugo de apio y me ignoras en la cena, me encuentro en una cama de hospital. Mi voz débil revela desnutrición. No solo hay ira, también hay desatención en la alimentación. No culpes a otros, fuiste tú quien maltrató a Emily. David gritó, enfrentándome siempre a ella. Tú y Emily, como sanguijuelas, viven de mí. Linda, enojada, señala mi falta de gratitud al haber gastado todo. Si deseas más, no lo tengo y ya no me importa. En el pasillo de la sala de oncología, una madre y su hijo se enfrentaban entre sí, ignorados por las enfermeras que pasaban sin dirigirles la mirada. Otros pacientes evitaban observarlos directamente. La apariencia había desaparecido. Aquellas dos personas que una vez se unieron para despreciarme ahora se desmoronaban en público, arañándose con las manos desnudas. Sin duda, era el momento de intervenir. Entré lentamente sosteniendo una pequeña bolsa de papel con manzanas podridas y dije, bueno, mientras observaba a mi alrededor. La inocencia persiste ya que no se han encontrado coincidencias en el historial de trasplantes. Así que me giré hacia Linda con una amplia sonrisa que parecía capaz de cortar el acero. Linda, ¿has realizado el examen para ver si eres compatible con David y sus familiares por parentesco sanguíneo? Eres una posible donante, ¿cierto? Su semblante se volvió rígido y empezó a balbucear que era demasiado mayor, que su organismo, su hígado, no serían adecuados. Alcé una ceja. ¿No afirmaste el mes pasado que gozabas de una salud excelente? Pasaste por un chequeo médico completo y todo estaba en orden. ¿Recuerdas que incluso te jactaste de ser un candidato perfectamente apto para donar? David se enderezó como si alguien lo hubiera sorprendido. Si pudieras salvarme, por favor, debes intentarlo. Todavía hay tiempo. No puedo donar un hígado, eso afectaría mi salud. ¿Qué sucederá si mueres? ¿Y qué pasará con mi jubilación y mi dinero? Vender la casa, la autocaravana y liquidar algunos bienes sería una solución. Siempre decías que los recuerdos son más importantes que las posesiones materiales. No puedo arriesgar mi vida de esa manera. Cuida a tu esposo, pero David perdió el control. Se lanzó desde la cama, delgado y agitado, agarrando un mechón de cabello. No te irás a ningún lado si no me salvas. Págame, te di todo y lo quiero de vuelta, gritó. Se acabó el dinero, ya lo gasté, le abofeteó una y otra vez. Todo es por tu culpa, bruja egoísta. ¿Pensaste que podrías viajar para siempre? Linda cayó de rodillas, sollozando. Les di una última mirada a ambos, a esa escena final y desagradable de la retorcida obra que escribieron juntos, luego salí silenciosamente. Cerré la puerta de la habitación y me dirigí hacia la tenue luz del pasillo sin volver la vista atrás. Había algo más que David desconocía, pero pronto lo descubriría. Durante mucho tiempo, Linda no había estado viajando por el mundo como afirmaba, ni había estado involucrada románticamente, al menos no de manera genuina, con un hombre. En realidad, había estado apoyando económicamente a un camarero jubilado y a su hijo veinteañero, cubriendo gastos de alquiler,
comida y facturas médicas. No fue hasta más tarde que me di cuenta. Todo comenzó con una corazonada mientras me separaba de David. En una conversación casual con Linda, mencioné algo curioso. A lo largo de los años, siempre decías que estabas viajando, pero al investigar, no encontré evidencia de que hubieras estado en algún lugar. En un instante, su rostro se congeló y su expresión cambió. Esa fue la confirmación que necesitaba. Sin dudarlo, se lo revelé a mis padres. Mi padre, sin esperar a que terminara, golpeó la mesa y dijo: «Déjame ocuparme de esto». Se veía como un investigador jubilado comenzando. En su última tarea, logró cumplirla de alguna manera. Lo que descubrió resultó ser desagradable: el dinero de David. Cada céntimo que había retirado de nuestra cuenta compartida no se había destinado a ningún viaje de reflexión en autocaravana, sino que había ido a parar al hombre mantenido por Linda y su hijo, quienes vivían a expensas de ella como parásitos, respaldados por la supuesta compasión filial de David. Debería haber sentido compasión por David, pero sinceramente, ni siquiera pude encontrar humor en la situación. Era demasiado sombría para resultar cómica. Aún así, había planeado decírselo, no por lástima, sino por estrategia. Esperaría el momento oportuno para hacerlo. Cuando su esperanza se desvaneció, su cuerpo se debilitó. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. La voz temblorosa preguntó por la señora Bennett para identificar un cuerpo. Me llevó un momento comprenderlo: David había fallecido. Esa noche en el hospital, después de agredir a Linda, los médicos y la seguridad entraron de inmediato. Linda desapareció en medio del caos, mientras a David le dieron el alta. No podía costear las facturas, pero la situación no había concluido. Aún obsesionado con la creencia de que su hígado sería su salvación, ideó un plan para encontrarse con ella. La contactó, le engañó y le suplicó que fuera a verlo. Cuando ella llegó, él la siguió y la esperó más tarde en una gasolinera junto a la autopista. En un callejón oscuro, la emboscó, gritando, llorando y acusándola: «Me debes, tienes que salvarme». La sujetó contra el suelo. Sacó el cuchillo que guardaba en su bolso y la apuñaló varias veces en su mente retorcida. Si lograba herirla lo suficiente, tal vez el hospital podría intervenir y obtener lo que deseaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El hijo del camarero llegó para recoger a su padre y presenció el ataque. Rápidamente se abalanzó sobre David y comenzaron a pelear ferozmente, terminando con el joven montado sobre David golpeándolo repetidamente. Después de que sus manos se mancharon de sangre, David dejó de moverse. Linda sobrevivió, aunque ahora vive con una bolsa de colostomía y daño interno permanente. Tanto su novio como su hijo están en prisión, acusados de homicidio involuntario y agresión con agravantes. A pesar de todo lo sucedido, en lugar de sentirse destrozada y reflexionar, lo primero que hizo al recuperar el conocimiento fue llorar. Lamentaba no por David, sino por ese hombre, pobre Eddie. Mi novio era tan bueno. No estaría en la cárcel si no fuera por ti. Fallecer de cualquier manera. ¿Por qué tuviste que arruinarles la existencia a todos? También me quedé afuera de la habitación del hospital escuchando y riéndome, ya que esta era una mujer encantadora. La misma mujer que nunca mostró compasión por nadie, que lloró por un hombre que compró mientras su propio hijo se deterioraba solo. Egoísta de pies a cabeza, perdió todo y aún no lograba comprender cómo ni por qué. En cuanto a mí, caminé por ese pasillo hacia un silencio reconfortante y no miré atrás. Nadie podría volver a atraparme, nunca más.